ejercer las disciplinas cuando fueran necesarias. No era algo que tenían ellos como su prioridad, pero eran a veces también los responsables en este sentido. Y también los evangelistas pues se encargaban de representar y de acompañar a los apóstoles. Entonces vemos que estos tres oficiales pues son oficiales extraordinarios que en nuestra iglesia están presentes, pero también cuando no los hay, pues hay algunas otras personas que pueden cumplir con este encargo, tanto de fungir como apóstoles, como fungir como profetas y a la par también como evangelistas. Ahora, esos son los extraordinarios. Vamos a ver los oficiales ordinarios. Los oficiales ordinarios, pues ustedes los conocen y los conocen muy bien porque estamos empapados de esto en nuestra iglesia de forma local. Los oficiales ordinarios a la luz de la palabra son los pastores y son también los diáconos. El pastor, del griego poimen, se usa este término en muchas partes de la Biblia, designando a un pastor de ovejas. La palabra pastor es muy interesante también, hermanos, porque además del sentido de autoridad, como en el rebaño de esas ovejas, también es una persona que está teniendo una función ya descrita en su propio cargo, porque el pastor tiene que pastorear. Ese es su trabajo, esa es su función, esa es su encomienda. Un pastor que esté haciendo muchas cosas, pero no esté pastoreando, no está cumpliendo con su propósito ni con su llamado delante de Dios y a la luz de la palabra. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto porque es necesario que también como miembros de nuestra iglesia, pues nosotros hagamos la parte que nos corresponde para que entonces el pastor o los pastores que hay en la congregación se puedan encargar de hacer su responsabilidad y su función para la cual han sido llamados por el Señor. Esta palabra pastor, hermanos, en nuestra traducción se entiende muy fácilmente porque siempre lo asociamos con la persona que está dirigiendo a un rebaño de ovejas. Entonces, es fácil también de entender y de asimilar este cargo o este oficio. Ahora, el término pastor aparece en la palabra de tres formas. No siempre va a aparecer como poimen, que es el griego. A veces va a aparecer también como aquellos que dirigen. Este es el caso, me parece, de Hebreos. Me parece que es el pasaje que dice que deben tener en alta estima a quienes dirigen y deben honrarlos en cierto sentido. Vamos a ver también en algún otro caso que la palabra que se usa para hablar de los pastores, pues se hace más entendible cuando lo conectamos con la práctica, con la labor administrativa, con la labor de gobernar, porque los pastores también en este momento en el que fue escrita la escritura, pues tenían esta labor de administrar y de gobernar. Entonces la palabra pastor, hermanos, es sumamente interesante porque no solamente es en un término o en un sentido de autoridad administrativa, sino también de funciones prácticas, que son la de pastorear. Los pastores pueden ser también en la palabra mencionados como ancianos, obispos y maestros. Cuando vemos en Efesios 4, que era el pasaje que leíamos hace un ratito para hablar de los oficiales extraordinarios, veíamos que está pastores y maestros. Ese I no solamente es porque sea la última palabra, el último cargo, sino porque el pastor a la par es un maestro. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de los requisitos de los pastores y menciona algunos, ¿verdad? Que tal vez usted conoce, resalta que tiene que ser el pastor alguien apto para enseñar. Tiene que tener esa cualidad. Es, de hecho, hermanos, el único requisito que no se menciona para los diáconos. De ahí en fuera, tanto los requisitos para los pastores y los diáconos son similares, ¿verdad? Sin doblez de lengua, marido de una sola mujer, que sepa gobernar su casa, humilde, no dado a mucho vino, no amante de ganancias deshonestas. Son los mismos, a excepción de que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Y observe esto, porque no dice la palabra que el pastor tiene que ser
apto para predicar, aunque la función del predicador es algo propio de los pastores, pero a lo mejor el pastor o los pastores que usted y yo conocemos no son buenos predicadores, pero sí son buenos enseñando y modelando con su ejemplo. Entonces, no todo pastor tiene que ser un buen predicador, aunque se espera porque se supone que tiene una preparación, pero no siempre pasa. Entonces, no esté usted peleado con eso porque vemos que no es un requisito el saber predicar para ser pastor, porque el pastor no solo predica, pero vuelvo a reafirmar, es algo importante porque es una labor o una función que el pastor desarrolla de manera constante. Entonces, esto en cuanto a los pastores. Ahora, en cuanto a los diáconos, dice aquí la diapositiva, es descrito como un sirviente, servidor o ministro. Su función principal es atender las necesidades prácticas y logísticas que puedan presentarse dentro de la iglesia, permitiendo así que los pastores, el otro oficial ordinario de la iglesia, se enfoque en su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del pastor? La oración y la enseñanza. Cuando los diáconos entienden su labor, entienden su función, el pastor entonces va a poder tener la libertad y la disposición también para poder desarrollar su trabajo y sus funciones como pastor. Entonces, estos son los dos oficiales ordinarios de los que nos habla el Nuevo Testamento. En cuanto a los diáconos, esta palabra aparece 29 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y es algo también para considerar. ¿Por qué? Porque no está hablando solamente de personas que hayan recibido a lo mejor una capacidad especial, sino que está hablando de personas comunes y corrientes, que lo que entendían era que han sido llamados, además de a salvación, a servir. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través del uso de los dones, de los talentos y las habilidades. Entonces, este término diáconos aparece 29 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 29, me parece, si no mal recuerdo, solo son 4 las veces en las que aparece este término para dar relación a una persona en específico que ocupa cierto cargo que es el de diácono. Los otros ejemplos que se mencionan, los otros 25 que nos restarían, hablan de personas que son siervos, que son mensajeros o una persona que está ministrando para el bien de otras personas. Entonces, concluyendo esto, el diácono es un servidor, es un ministro y su función principal es atender las necesidades prácticas dentro de la iglesia. Y al hacer esto, pues entonces el pastor o los pastores se enfocan en su tarea y en su función, que es orar y es enseñar la palabra. Hermanos, quiero preguntarles aquí algo. ¿Ustedes dentro de sus iglesias ah, tienen a más de un pastor o solo es una persona la que está al frente? Sí, en Sion solo es un pastor. Solo es uno, ok. Allá en También Peniel, solamente hay un pastor. solo uno, ok. Vamos a hacer nada más el siguiente ejercicio, hermanos, de forma práctica, ¿verdad? Aquí en la primera iglesia, ahorita también solamente eso es su servidor, el pastor. Tiempo atrás, hace aproximadamente como un año, había dos pastores y antes de eso se tenía también la costumbre de tener dos pastores, tanto en el ámbito de pastor principal y el pastor de jóvenes. Pero apenas hace unos 2 años atrás fue que se tuvo el equipo pastoral, en donde estaba el pastor Jaime y estaba también yo. Entonces, ahorita en el presente solamente estoy yo también de pastor, como en el caso de la iglesia Peniel allá en Tuxtepec y la iglesia Sion aquí también en Veracruz. Pero seamos honestos, hermanos. Un pastor, por ejemplo, en la iglesia Peniel, ¿cuántos miembros, hermanas, son los que conforman la congregación? Aproximadamente. No sé si mis hermanos me puedan corregir, pero me parece que un aproximado de 80. 80.
Allá en Sion, bueno, allá no, más bien aquí en Sion, porque es también aquí en Veracruz, hermano Cali, ¿cuántos miembros son los que conforman la membresía de la iglesia aproximadamente? Ujú. Pues la asistencia ronda los 230, aunque en teoría somos una iglesia de aproximadamente 500. Ujú. Ok, entonces la membresía serían los 230. Mm, En teoría le digo es más, pero bueno, asistentes sí. De Ok, hecho, eh, aunque no me nombraron ni me dieron ese ministerio, yo he estado sacando la estadística de asistencia en prácticamente 2 meses. Y sí, ujú, son en promedio 220, 230. ok. Supongamos entonces que la media de nuestras iglesias sería 150, ¿verdad? Porque aquí también en la primera iglesia bautista es aproximadamente 250, 300 personas las que asisten en la suma de los dos cultos. Una sola persona, ¿verdad? Porque solo hay un pastor, tanto en la primera iglesia bautista, en Sion y en Tuxtepec. ¿Podría atender a ese grupo de personas, a 150? Digo, no me tiene que responder, ¿verdad? Pero yo creo que no, no se puede. ¿Y sabe cuál es la cuestión? Que muchas veces hemos cargado la mano a los pastores, y no hablo yo nada más así como desahogándome, ¿verdad? Con ustedes, pero a veces queremos que el pastor sea el que visite, sea el que ore, sea el que enseñe, el que predique, el que salude, el que despida, el que hable a los hermanos que no asisten, el que lleve la suma de los asistentes también, el que lleve a cabo la administración, el que piense también en los proyectos. Entonces, estamos cargando a los pastores de las iglesias en la cuestión administrativa porque a lo mejor desconocemos estos temas, ¿verdad? Donde podemos nosotros empezar a fungir como servidores, llámese diáconos, llámese líderes, ministros, el nombre que tenga en nuestra iglesia, esa función de servidores, y hacer que el pastor se enfoque en lo que tiene que hacer, en su función, que es dedicarse a la oración y a la enseñanza. Yo les mencionaba la semana pasada a quienes estuvieron en la clase, aquí ahorita en la iglesia tenemos a 14 diáconos. Son bastantes, la verdad. Siendo honestos, estamos ahí orando y evaluándolos porque algunos de los diáconos que están nombrados a lo mejor no están llevando a cabo la función como la enseña la escritura, ¿verdad? En este pasaje. Y estamos con los diáconos estudiando un material que nos ha servido mucho para llevar a cabo esto de la organización y la administración. Entonces, es algo importante. ¿Por qué? Porque entonces la gente que está dirigiendo juntamente con el pastor, están enterados de las necesidades prácticas, como mencionábamos ahorita aquí en la diapositiva. Están ellos encargándose de otras actividades y están así pues aligerando la carga del pastor para que el pastor pueda estar enfocado en lo que tiene que hacer, que es enseñar la palabra y llevar también ese ministerio de la oración. Esto, hermanos, yo lo quiero compartir con ustedes para que se vea la necesidad que hay dentro de nuestras iglesias de regresar al modelo bíblico, tanto para los pastores como para los diáconos. Entonces, solo lo menciono para que lo tengamos ahí en consideración. Ahora, regresando a la clase, vamos a avanzar de forma un poquito más rápida a la cuestión de los tipos de gobierno. Voy a mencionar solamente tres que son los más comunes, son los que están un poquito más presentes en varias de las iglesias que conocemos nosotros o con las que tenemos un poco más de relación. ¿Sale? Entonces, los creyentes entendemos por gobierno de la iglesia la forma en la que la iglesia está organizada, la forma en la que la iglesia está liderada. Las posturas del gobierno eclesiástico, vamos a ver que pueden ser muy variadas, pero llegamos a puntos que nos unen, a puntos en común. Entonces, el gobierno de la iglesia se divide principalmente en tres sistemas. Esto, si fuera yo profe de los que hace exámenes, vendría en el examen, hermanos, para que lo tomen ahí si quieren en sus apuntes, porque es algo importante. No va a haber examen, ¿verdad? Pero solamente lo menciono porque es algo que hay que conocer. Son tres los tipos de gobierno: el gobierno episcopal, el gobierno congregacional y el gobierno presbiterial. Entonces, vamos a ver así rápido, rápido, solamente una introducción a este tema,
porque ustedes van a tener que hacer esta semana una investigación de estos tres tipos de gobierno. Y entonces ya la siguiente clase vamos a reforzar con lo que ustedes investigaron y con lo que yo les voy a compartir sobre estos gobiernos, estos tipos de gobierno que hay ahí en la iglesia o en la mayoría de los grupos. El gobierno episcopal, en qué podemos resumir todo este gobierno episcopal en lo siguiente? La autoridad fluye de arriba hacia abajo. En las iglesias donde se tiene este gobierno episcopal, pues se tiene a una persona que está arriba y esa persona es la que toma las decisiones y baja la información al grupo que está así abajo. Entonces, este grupo, este gobierno está encabezado por obispos, quienes tienen la jurisdicción final sobre un grupo de iglesias o diócesis. Ellos son también los que ordenan pastores y los que administran la doctrina. Hermanos, ¿dónde vemos más presente esta forma de gobierno episcopal hoy en día? ¿En qué grupo? ¿En qué movimiento? ¿En qué religión? Si lo quieren ver también de esa manera. Católicos. En los católicos. La autoridad, ¿verdad? En los católicos está el Papa y de ahí viene hacia abajo. Y yo no tengo mucho conocimiento porque la verdad cuando llevé catolicismo romano en el seminario, pues solamente me aboqué a la materia y una vez terminando la materia olvidé muchas cosas que nos enseñó el maestro, malamente, ¿verdad? Pero me puse a investigar para poder tener un poquito más del panorama, pero la próxima semana vamos a hablar de esto. Entonces vamos a ver cómo estas iglesias no siempre son católicas las que tienen esta forma de gobierno. También están aquí algunos de los anglicanos, algunos de los ortodoxos y también algunas iglesias metodistas que tienen este mismo gobierno episcopal. Es más presente, más visible en los católicos porque vemos al Papa y de ahí vemos hacia abajo a todas las demás obispos, sacerdotes y todo lo que conocemos un poquito más de la tradición. Hermano Cali, adelante. Creo que también en la iglesia presbiteriana tienen ese tipo de gobierno, ¿no? Bueno, en la presbiteriana está más presente el presbiterial, que es un grupo. En este caso, en el episcopal es una persona y en Sí. el presbiterial se busca una representación en un grupo. Entonces vamos a ver que sí puede haber algunas presbiterianas, pero la mayoría tiene el gobierno presbiterial, porque pues de ahí también viene el nombre, ¿verdad?, de su movimiento. El gobierno congregacional, dice, la autoridad reside en la membresía. La congregación toma las decisiones importantes, como la elección de pastores, diáconos y la aprobación del presupuesto, y también pudiéramos incluir aquí la planeación, ¿verdad? Porque como iglesias con un gobierno congregacional o democrático, entre todos se llega a un consenso. ¿En dónde vemos presentes, hermanos, estos tipos de gobierno congregacionales? ¿En qué grupos? ¿O en qué iglesias? En nuestras iglesias, pastor. Así es, mi hermano Eric. En las iglesias bautistas, su gran mayoría, tenemos un gobierno congregacional donde la autoridad la tenemos los miembros cuando nos reunimos en asamblea, en sesión de negocios o ¿cómo más le pueden llamar? Sesiones de negocios, sesiones de miembros, reuniones de liderazgo. La cuestión es que está representada la iglesia y entonces como iglesia, la congregación toma las decisiones importantes. Eso es algo que está presente en la mayoría de las iglesias bautistas a nivel mundial, no solo aquí regional o nacional, sino a nivel mundial, donde la autoridad en asamblea es la que tiene la última palabra para la toma de decisiones. Ese es también algo que nos distingue a nosotros como iglesias bautistas, el gobierno congregacional. Y el último tipo de gobierno que vamos a ver es el presbiterial. Este tipo de gobierno se basa en un liderazgo representativo. La congregación elige a un grupo de líderes, que ellos les llaman ancianos, quienes junto con el pastor
forman un consejo o concilio que toma las decisiones. Entonces, tienen a lo mejor en cierto sentido algo de congregacional, pero solo para la elección de las personas que van a tomar las decisiones. De ahí en fuera, ese grupo, ese presbiterio, es el que lleva a cabo los acuerdos, las decisiones y se juntan con el pastor o el equipo de pastores para poder entonces llegar a acuerdos y a decisiones. Este gobierno presbiterial, pues como su nombre casi lo dice, está presente en la mayoría de las iglesias presbiterianas, pero también, hermanos, dentro de algunas iglesias bautistas se tiene este tipo de gobierno. Y vamos a ver también algunas otras iglesias en donde pudiera estar presente este tipo de gobierno presbiterial, porque no solamente es de los presbiterianos, también algunas iglesias reformadas que hoy en día también están teniendo mucho auge, tienen este gobierno presbiterial y también algunas ramas de los grupos de asambleas de Dios tienen este gobierno presbiterial, donde un grupo de personas junto con el pastor son quienes toman las decisiones. Entonces, eso es, hermanos, lo que vamos a buscar hacer cada uno en la semana en cuanto a la investigación para poder entonces la próxima semana pues tener un poquito más de participación con este tema. Entonces usted tiene que hacer la siguiente tarea, tiene que investigar, puede usar algunos libros, hay muy buenos materiales de consulta en internet para poder llevar a cabo entonces su tarea de las formas de gobierno o los tipos de gobierno que hay hoy en día en las iglesias. Entonces usted investiga los tipos de gobierno, de preferencia estos tres porque son los que vamos a hablar. Hay algunos otros que han estado creándose o surgiendo, pero estos tres son en los que nos vamos a concentrar porque son los que están más presentes en las iglesias, tanto nuestras como en algunas iglesias que conocemos. Así que por favor, de tarea, le va a tocar investigar el gobierno episcopal, el gobierno congregacional y el gobierno presbiterial. ¿Sale? Esa sería su tarea, mis hermanos, para esta semana. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si no, para ir concluyendo nuestra clase del día de hoy. Un favor, pastor, ¿podría poner la última imagen, por favor? Por favor. Claro que sí. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, duda o comentario? Gracias, pastor. ¿La tarea se envía por WhatsApp o solo es una investigación para comentar en la clase? Envíenmela por WhatsApp, así como hicieron con la primera, la investigación de los recursos humanos, financieros, materiales y los sistemas y procesos de su iglesia. Así también me envían en mi WhatsApp la investigación y la vamos a comentar. Así que ténganla la próxima semana, ya sea el documento abierto o impreso, para poder hacer la participación de cada uno de ustedes. Ok, gracias. Sí. Bien, mis hermanos, pues entonces los veo la próxima semana. Primeramente Dios, que el Señor les bendiga, que el fin de semana en sus iglesias sean de gran bendición y puedan seguir también adelante con su capacitación ministerial. ¿Sale? Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches.